Bueno, mis precios, entonces en este momento vamos a continuar con nuestra clase, ¿vale? Ya vimos cuál es la variedad estándar. Normalmente, ¿qué se utiliza para poder generalizar o colocar un idioma o un lenguaje estándar? Y en este momento vamos a ir a las características, ¿listo? Entonces les voy a pedir que por favor alguno de ustedes me ayude con la lectura de este párrafo. Isa, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Mi presa. Pero que me hace toser ya. Características de la variedad estándar. Relación con otras variedades lingüísticas. La variedad estándar convive con otras variedades lingüísticas como dialectos, sociolectos o registros que pueden diferir en pronunciación, gramática y vocabulario. ¿Sigo? Por favor. Función social y cultural de la variedad estándar. La variedad estándar cumple una función unificadora ya que facilita la comunicación entre hablantes de diferentes regiones o grupos sociales. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, encontramos que podemos encontrar variedad estándar en variedades lingüísticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar variedad estándar en, por ejemplo, espere, ya me acordé. Por ejemplo, cuando hablamos de los médicos, ¿sí? Ellos manejan un lenguaje que pues es bastante, digamos que específico para lo que ellos estudian, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar una variedad estándar, es decir, ese lenguaje médico está establecido y tiene una estandarización que para ellos va a hacer que sea más comprensible. Y así se puede manejar. Por ejemplo, cuando hablamos de esos, se me olvidó cómo se llama, ay, se me olvidó. Bueno, de esos dialectos que utilizan como códigos para poderse comunicar, por ejemplo, en la policía o, por ejemplo, cuando se hacen esos investigaciones un poco secretas con un lenguaje un poco secreto, pues todo eso tiene también variedad estándar, es decir, tienen unos límites o unos estándares establecidos para que pueda ser comprensible para las personas que lo utilizan normalmente. ¿Listo? Miguel, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, profe. Profe, yo me estoy viendo una serie y yo veo y esos policías se deben aprender muchos códigos porque dicen mucha vaina de 04 algo y saben exactamente lo que es y yo, uff. Sí, de hecho, no solo en la policía, sino también a veces en la política, en los temas judiciales también, y pues claramente en todas esas misiones como secretas se utiliza todo este tema de códigos, pues ¿para qué? Para que las otras personas no puedan obtener los mensajes que se están transmitiendo, ¿no? Samu, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, en El Patrón del Mal hay una parte donde Pablo Escobar le da unas indicaciones al Chili y entonces le pregunta sobre unos policías que estaban muertos y entonces el Chili le dice que llevan como 2 días maduros, que eso ya están para hacer guacamole. Algo así, profe. Samu, no deberías ver el patrón del mal. Sí, eso es muy Es un común. poquito pesado. Profe, Ajá. esto es español, matemáticas o sociales. De O de todo. todo. Es de Hasta todo. esto es de que es, hasta esto parece sistemas. Sí, es de todo. Es chismoso. Entonces, mis hermosos, efectivamente son esos lenguajes que se establecen y están estandarizados para que puedan ser comprensibles, ¿sí? Si a nosotros nos dicen que ya están maduros, pensamos en bananos, en plátanos, en aguacates, pero pues ajá, ¿no? Entonces, sí, son esas cosas que se estandarizan para que puedan ser entendidas por las personas que lo van a utilizar, ¿listo? Dylan, ¿tienes alguna pregunta? Mi corazón o es para leer. Profe, le iba a decir que hasta acá también se aprende inglés Made in Colombia. Sí, aquí Que estamos si tenga Made in China, profe. multivariados. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Emily, Eh, los regionalismos. Los regionalismos son aquellas palabras que resultan características de un lugar geográfico determinado y que forman par, por ande parte de la identidad lingüística de sus habitantes o pobladores. Generalmente, los regionalismos consisten en variaciones lexicales
O sea, en nombres distintos para las mismas cosas están determinados por la tradición, el nacionalismo, la cultura y la sociedad. Muchísimas gracias. Esto ya lo habíamos visto, pero estamos recordando. Entonces hablábamos que dependiendo de la región o del sitio donde se encuentre, vamos a encontrar algunas palabras que para otros no son comprensibles y que seguramente no vamos a encontrar ni siquiera en el diccionario. Y si las encontramos, no vamos a encontrar el significado o el uso que les damos. Y aquí tenemos algunas, Made in Colombia, ¿no? Amañarse, así como nos amañamos en la clase de lenguaje. Dar papaya, trancón, mamera, parche, tinto, camellar, paila, guayao, ñero, bacano, vereda, ¿sí? Todas esas cosas son cositas. Profe, faltó chimba. Esa también es muy utilizada. Todas esas son cositas o son palabras. Por ejemplo, esa palabra chimba acá en Bogotá es una palabra que a mi parecer nos suena muy, muy fuerte. Pero, por ejemplo, en Medellín la utilizan ya como más como chévere, como eso. Entonces, podríamos decir que acá esa palabra en Medellín es como nosotros decir chévere, pero a nosotros nos suena un poquito fuerte. Entonces, dependiendo también de dónde estemos, podemos utilizarlas o no utilizarlas. ¿Listo, mis chiquitos? Pero son esas palabras que utilizamos porque ya es costumbre, pero pues no es algo que esté en el diccionario, no es algo que haga parte de la estandarización. ¿Listo? Vamos a avanzar. Esto igual ya lo habíamos visto, pero pues ahí como para recorderis. Vamos a ir a las expresiones idiomáticas. Estas sí son importantes, entonces vamos a colocarle atención porque este tampoco lo habíamos visto. Khaled, ¿me ayudas por favor leyendo mi corazón? Este párrafo. Sí, profe, también tenía una pregunta. Dime primero la pregunta y luego me ayudas leyendo. Profe, o sea que podríamos decir que el inglés es la variedad estándar mundial. No. En este caso, mi corazón, pues aunque el inglés es el idioma que más se habla alrededor del mundo, podemos decir que en el inglés vamos a encontrar un estándar ya establecido para ese idioma, ¿sí? Pero en el español hay otro estándar diferente, ¿sí? Y si vamos a ir al francés, el estándar es diferente, ¿vale? Entonces, aunque es el idioma más hablado, no podemos decir que es un estándar general, porque pues sabemos que en diferentes regiones encontramos diferentes lenguajes. Bueno, hermoso. Miguel, Eh, ibas a hacer una Iba a aportación. leer. Ya, espera, le damos la palabra a Miguel y luego me ayudas, hermoso. Muchas. Profe, el idioma más hablado no es el chino, es el inglés, es el chino mandarín. Bueno, creo que sí. En este caso les ofrezco una disculpa. Siempre ha sido el inglés, pero creo que por esta época y con el tema de la globalización y la influencia que ha tenido China a nivel de comercio, creo que en este momento sí ya el chino es más hablado que el inglés. ¿Listo? Ustedes por favor me lo confirman, pero sí, creo que estoy casi segura que sí. Gracias, Miguel, por la corrección. Ahora sí, Khaled, ¿me ayudas, por favor? Las expresiones idiomáticas son un grupo de palabras cuyo significado no se deriva de sus componentes. Por ejemplo, cuando decimos, tiene la sartén por el mango, aunque conozcamos el significado de todas las palabras, seguimos sin entender lo que quiere decir tener la sartén por el mango. Mandar, tener el poder en una determinada cuestión. Muchísimas gracias, Khaled. Entonces tenemos algunas expresiones idiomáticas que son un grupo de palabras, ya no es solo una palabra, como sucedía acá arriba, ¿cierto? En los regionalismos, que es solo una palabra, sino es un grupo de palabras que tiene un significado que seguramente si vamos y lo decimos en algún otro lugar no nos van a entender. Por ejemplo, eso, tiene la sartén por el mango. ¿Cómo así? Pues ya nosotros entendemos que es como que la tiene clara, ¿no? Pero, o que tiene poder. Pero si vamos y lo decimos en otro lado, seguramente no lo van a entender. Entonces acá tenemos unos ejemplos y ya les doy la palabrita. No sé si es para leer o para palabra, pero ya voy a ustedes. Entonces dice, con hambre no hay pan duro. Eh, Mugre que no mata engorda. Ese es reutilizado por nosotros.
El que tiene tienda, que la tienda. De eso tan bueno no dan tanto. Cuentas claras y el chocolate espeso. Uno dice, ¿y eso qué? ¿Cierto? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero es también muy utilizado. Le falta pelo pa' moña. Al que le van a dar, le guardan. Serán guayabas. O ese que el que no quiere sopa se le dan dos tazas. ¿Sí han visto ese también? Ese también es muy utilizado. Samu, ¿ibas a decir algo, mi corazón, o me ibas a ayudar leyendo? ¿Cuál de los dos? Tú. Bueno, sí, profe, usted ahorita dijo que lo del idioma, a ver, el mandarín dice que por número de hablantes nativos es el primero, después seguiría el inglés, ahí, el tercero, pero por número total de hablantes sumando nativos, y quienes lo aprende es más global el inglés, después sigue el chino mandarín. Después sigue otro que es como el hindi, creo. Después sigue el español y por último francés y árabe. Ah, ok, muchísimas Y, gracias. ay, profe, había un dicho, pero se me olvidó. Gracias, Samu, por tu aporte. Entonces, si ven, claro, es que en China como la población, bueno, en Asia de hecho la población es tan grande, por eso es que por hablantes nativos es el más predominante. Pero por aprender, entonces ya aprendimos algo nuevo, que aprenden el idioma, el inglés es el primero. Entonces ahí ya lo tenemos como presente. Samu Fajardo, ¿tenías algún aporte, mi corazón? Ordú será. Orduz, sí, perdón. Pues un ejemplo, es que yo quería decir un ejemplo de las expresiones idiomáticas que yo vi en el Chavo del Ocho que decía, pues el chavo le dice, échame aguas, ¿no? A Kiko. Entonces Kiko le tira un balde de agua, pero la palabra significa que me avises. Sí, ajá. Un ejemplo. Mira, este es que lo que engorda no mata. Acá tienen otro dicho. Listo, muchísimas gracias, Samu, también por tu aporte. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Miguel, ayúdame, por favor. Desde cada idioma, ¿cierto? Sí, corazón, por favor. Cada idioma tiene su manera particular de una expresión idiomática, de una lengua a otra palabra por palabra, ya que es la forma por la que se conoce un concepto en España no es la misma que en Italia o Francia. Por ejemplo, debido a las connotaciones que pueden tener sus componentes en cada lengua, como a los referentes culturales implícitos. Muchísimas gracias. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que cada idioma tiene su manera particular. Y así como nosotros tenemos nuestros dichos que entendemos porque estamos aquí, que seguramente si hay alguna persona que de pronto no es de Colombia, yo no sé, en este grupo hay, de los que se conectan en línea, ¿hay alguno? Seguro. Felipe Cabrera, pero creo que no está conectado. No, y hace 8 días tampoco se conectó, qué raro. Em, de hecho, pues si no es de Colombia, si no está acá como en la región, seguramente no va a comprender por ejemplo, ese serán guayabas, no lo va a entender. Entonces, sí es importante que nosotros también comprendamos que vamos a llegar a sitios donde van a haber cosas que no vamos a entender porque pues están muy, muy ligadas, de hecho, a su cultura y a su lenguaje y muy arraigado a lo que ellos son, ¿no? Entonces son las expresiones idiomáticas. Samu, ¿y vas a decir algo más, mi corazón? Profe, ya me acordé, era cuando el río suena es porque piedras llevan. Ah, sí, los refranes. Ese también es bien común. Gracias, mi Samu, por el aporte. Vamos a ver este video, chiquitos, para complementar lo que hemos visto. ¿Listo? Pues, por favor, presten atención. Que ha habido, ¿qué más pues que oparse? ¿Qué hubo, mano? ¿Qué más? Ve, háblame. Hola, mi chino, ¿cómo estás? ¿Qué se dice mi perro? Madre mía, todo bien, tira la plena. Y así con las distintas regiones de Colombia. Existe la posibilidad que quienes no nacieron o nunca hayan visitado Colombia crean que todos tenemos
el acento colombiano. Pero resulta que la cosa es más compleja porque además de una gran diversidad y riqueza de vocabulario, tenemos muchísimos acentos. Expertos coinciden en que Colombia es uno de los países con mayor diversidad dialectal de América Latina. Tenemos los que hablan paisa, que están en Antioquia, Risaralda y Quindío. Querida, no lo compré, es que yo te lo regalo. Hágale, parce, todo bien que aquí cabemos todos. Ave María, paisa no se vara. ¿Vos de verdad crees que esta casa es un hotel o qué? El pastuso, que se habla en Nariño. La bendición, papito, la bendición. Ah, chayola, qué frío que está haciendo. Vámonos a chumar con unos hervidos. El caleño, que se habla en el Valle del Cauca. Dame, ve. Vamos a recoger esta hembrita y nos vamos para el río, ¿qué? Caminar. Pero mírame esta cucha toda salsa, ve. Relájate, hombre. El santandereano, que como bien lo dice su nombre, se habla en Santander y en el norte de Santander. Yo soy mucho maleta, mano. Propio tatico. Usted sí es mucho pingo, ¿no? Mucho toche, mano. El tolimense, que se habla en Tolima. Compadre Guambito, no fui capaz de evitar que esto quedaba tan lejos, güey. Ole, ese berriondo, si es que es más amarrado que tamal de la espina, güey. Ay, gajo, para acá que tengo ese guarguero seco. El costeño, que abarca una gran porción de territorio colombiano y que además dentro de sí mismo tiene muchas variantes, porque ustedes oirán decir que no es lo mismo el costeño de Barranquilla que el de Cartagena o Córdoba o el del Chocó en la costa pacífica. Bien, ma, ¿qué vale? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Cómo va la vaina? Ay, sí, como moñito. Che, pero mira pa' ver. Ah, pero si una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué tiene que ver canto con la taja? Va pues. Está también el cundiboyacense, el llanero, el opita y no podemos dejar por fuera el isleño de San Andrés y Providencia. Y el bogotano, o rolo, que estamos convencidos de que tenemos el acento más neutro del mundo. Recuerdo esa fecha como si hubiera sido ayer y ya han pasado unos 6 años. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Y tal vez nos toque afrontar que en realidad para los demás no es tan neutro. Lo importante es que independientemente de cómo lo pronunciemos, todos vamos a entender cuando nos pidan una empanada, una arepa, sea de huevo, de choclo o antioqueña, una lechona, un cuy o un pescado frito con arroz con coco. Listo, mis chiquitos, este video nos ayuda a comprender y como a enfatizar todo lo que hablamos. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. Khaled, tienes tu manito levantada. Te quería decir que en Ecuador, en vez de cuando uno lo llaman decir sí señor, o dígame, o en otra palabra, allá uno tiene que decir es mande. Uno queda así como que, ajá, mande qué. Sí, he escuchado eso también. Perdónenme rápidamente. Dice que, espere, les va a leer este. Ay, se me perdió, creo que está acá. Más creído que gamín con nuevo costal. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, así es, ya no lo habían dicho. Supéralo. No sé a qué se refiere, pero ajá. Dice, profe, yo tengo un curí y vaya, aparece eso. Un curí asado. Ay, Dios mío. Listo, mis preciosos. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Algo por decir? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Vamos a finalizar con las conclusiones. Entonces, la variedad estándar es la forma de un idioma que ha sido normatizada por instituciones lingüísticas, en este caso la Real Academia. ¿Listo, chiquitos? Acá dice como academias o ministerios de educación y se enseña en las escuelas. ¿Listo? Entonces, la variedad estándar son todas las normas que nos dicen que está bien que hagamos lo que estamos haciendo en cuanto a nuestra forma de comunicar y nuestra escritura y nuestro lenguaje. ¿Listo? Luego tenemos los regionalismos que ya los habíamos visto, pero es importante que también tengamos claro eso, que son aquellas palabras que resultan características de un lugar geográfico determinado. Entonces, dependiendo del lugar, pues se pueden
digamos que determinar significados o usos diferentes y que forman por ende parte de la identidad lingüística de sus habitantes o pobladores. ¿Listo? Y por último, las expresiones idiomáticas que ya no son palabras, sino es un grupo de palabras cuyo significado no se deriva del de sus componentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la del sartén del mango, ¿no? Entonces, el sartén por el mango, literalmente escogen un sartén, pero cuando decimos esa palabra o ese dicho o esa oración, no estamos hablando de sartenes ni de mangos ni de nada de eso, ¿sí? Entonces, el significado de las palabras no tiene nada que ver con lo que queremos decir. Y eso es lo maravilloso del lenguaje, ¿no? ¿Hasta ahí algo por decir, queridos? ¿No? Vamos a finalizar con ortografía. Este video está cortico como siempre, pero chicos, no se imaginan ustedes todo lo que pueden aprender si le prestan atención. Así que les voy a pedir que por favor, realmente usted se fije y le ponga cuidado a este videito. ¿Listo? Si lo deja cargar. Espérenme un momentico, hacemos un segundo intento. Si no nos deja verlo, mis amores, toca que lo veamos cada uno. Listo, pero esperen a ver si. Último intento, a ver si lo permite. Hola mis queridos linguófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Este es el primer video de una serie en la que hablaremos de un tema muy importante y necesario en la vida práctica a la hora de escribir. Se trata de la tilde diacrítica, pero como son varios los casos, hoy abordaremos solo uno de ellos. La tilde diacrítica es la que se usa para diferenciar entre algunas palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. La mayoría de esas palabras son monosílabas, es decir, que tienen una sola sílaba. En esta ocasión hablaremos de las palabras qué, quién, cuál, cómo, cuándo y dónde. Pues bien, estas palabras cuando funcionan como pronombres interrogativos o exclamativos, les debemos poner tilde, es decir, cuando hacen parte de una pregunta o una expresión de admiración. Por ejemplo, ¡qué buena idea! ¿Quién te llamó? ¿Cuál vestido me compro? ¿Cómo estás de hermoso? Debemos recordar que no todas las preguntas tienen signos de interrogación. Hay algunas oraciones interrogativas que llamamos indirectas. Por ejemplo, cuando decimos, necesito que me digas cuándo regresas. No sé dónde dejé las llaves. Las palabras que venimos mencionando tienen otros usos, pero si no están dentro de los casos que mencionamos anteriormente, no llevan tilde. Así, por ejemplo, estas expresiones. Necesito que vengas. Ella es quien te quiere. Eres cual flor de primavera. La vejez es como el atardecer de la vida. Hasta aquí mi video. Bueno, mis chiquitos, en este video entonces nos están hablando de la tilde diacrítica, ¿vale? Nos está diciendo que esta tilde la utilizamos cuando las palabras son homófonas, es decir, que se escriben de la misma manera, suenan de la misma manera, pero según si lleva o no lleva tilde, su significado va a cambiar, ¿sí? Nos está diciendo que estas palabras, siempre que las vamos a utilizar en pregunta, qué, cómo, dónde, cuál, quién, van a llevar tilde, siempre que se está estableciendo una pregunta. Si no se está estableciendo una pregunta, no va a llevar tilde. ¿Listo, mis hermosos? Entonces es importante que tengamos eso presente. Nos va a ayudar muchísimo para cada vez que estamos desarrollando un escrito y demás. Entonces, para que por favor no lo olviden. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis pequeños? No. Ahí está, listo. Nos vamos a tomar 7 minutos, ¿listo?
porque tenemos que hacer la actividad aunque no está muy larga y porque quiero explicarles el tema de las evaluaciones de este mes. ¿Listo, chiquitos? Entonces, por favor, son las y 7. Por favor, volvemos a las y 15. ¿Sí? A las y 15 volvamos. ¿Listo? Por favor, tómense en esos minuticos, estírense un poquito y ya nos vemos nuevamente. 11:15 nuevamente conectados. ¿Listo, hermosos? Para finalizar. Muchas gracias. Espero que no olvides que si escribes bien,